Vespertino Radio y Televisión. Es un privilegio estar contigo siempre y como decía Cecilio, que debo confirmarlo, siempre le he dado seguimiento a este espacio y la aceptación que ha logrado en la región este, y luego ahora también de estar incursionando en Callacoa, eso también le ha dado un repunte importante en esa gente que escucha en los campos, ¿no? Y en los diferentes parajes este programa. Así que eso se debe a la profesionalidad, evidentemente, la transparencia con que se hace ese espacio, la pluralidad a la hora de emitir una opinión, y creo que esa es la fortaleza de Vespertino Televisión Radio con Manuel Aníbal y todo el equipo. Interesante decir que no tenemos compromisos partidarios, ni recibimos línea, ni del gobierno, ni del ayuntamiento, ni de los legisladores, mucho menos de la oposición. Aquí hablarán todos estarán en la silla caliente. Iniciando con el invitado de la tarde, primero preguntar a Mariano por qué aspirar a diputado y si tiene ya algún tipo de propuesta o proyecto de ley. Claro que sí, mira, nosotros decidimos aspirar en esta coyuntura política porque ya habíamos agotado un espacio importante en nuestra carrera política apoyando o diseñando la campaña de otros compañeros, de otros amigos, y habíamos obtenido éxito haciendo eso. Luego, en ese proceso, la gente siempre se quedaba preguntando, pero mira, Mariano tiene actitud, mira, él se comunica bien, piensa bien, tiene algunas cualidades, ¿cuándo tú vas a aspirar? Lo consulté con mi familia, lo consulté con mi hija Marian le expliqué lo que era el tema de diputado, automáticamente me dijo, bueno, si es para ayudar a la gente y para colaborar con la población, evidentemente que darle para adelante. Cuando ya mi hija me dio el permiso, Marian de 11 años, entonces comencé y tú lo sabes, porque me está dando seguimiento desde el principio, Así hacer de los candidatos diferentes dentro de la oferta de los diferentes diputados o candidatos a la diputación en la provincia de Altagracia. Me enfoqué en el tema de educación. No hay salida sin educación. Y evidentemente comencé a hacer algunos levantamientos junto a mi equipo y vimos una debilidad abismal en el contenido del en el currículum de contenidos que reciben nuestros estudiantes de la secundaria en el bachillerato. Entonces por eso me preparé y comencé entonces a ver qué podíamos hacer para alimentar con herramientas a ese currículo de contenido para ser un estudiante más eficiente, más moderno, actualizado a estos tiempos y evidentemente retomar el tema de moral y cívica. Por eso nos planteamos de una vez abordar el tema de educación con una reforma al contenido, al currículo de contenido, y se le llama así mismo la reforma de Marianito, y que consiste en construir un bachillerato técnico en todo el sentido de la palabra. No solamente lo politécnico que existe hoy en día, sino llevar al bachillerato, a la secundaria, el técnico, que ahora con la tanda extendida, ese estudiante, además de las clases normales que recibe, matemática, español, todo eso, también pueda recibir, por ejemplo, una educación técnica en fontanería, en computadora, en ebanistería, en repostería, un oficio que lo haga integrar de una vez de que salga del bachillerato a la actividad productiva. Luego entendimos que el inglés en República Dominicana, el inglés por inmersión ha dado un resultado importante en la universidad, pero ¿por qué hay que esperar que un joven donde está en su mayor capacidad de ebullición en creatividad, salga del bachillerato para entonces luego ir a un programa de inmersión, de inglés por inmersión? Vamos a colocarlo ahí en el bachillerato. Entonces por eso propongo un bachillerato bilingüe, tomando en cuenta que el inglés es el idioma donde se factura, el inglés es el idioma del dinero, es el idioma de cerrar negocios, es el idioma que te conecta con otras nacionalidades, y evidentemente nosotros somos un país con vocación turística, necesitamos un ciudadano que sepa manejar el inglés y que no tenga que esperar a un instituto, que el Estado pueda dárselo ahí mismo en la secundaria o en el bachillerato. Hice un levantamiento que no es que soy un oráculo o una pitoniza, un pitonizo. Sin embargo, comencé a ver las estadísticas de la CEPAL y otras instituciones que marcan algunos indicadores en el Caribe insular donde nosotros pertenecemos y América Latina, y dicen que República Dominicana anualmente gana los récords del país que más accidentes aporta a su economía de salud. Eso significa que nosotros gastamos millones y millones en salud, en el tema de salud con los accidentes. Tenemos gente mutilada, gente con problemas de un accidente, si tú haces el levantamiento. ¿Y qué pude yo entender eso? Que es un asunto cultural, es que el dominicano hay que enseñarlo desde pequeño
a que tenga una formación en el tema del manejo, y por eso entonces también incluimos en ese paquete de herramientas educación vial, donde desde el bachillerato ese joven comienza a tener actitudes, comienza a tener responsabilidades sobre el manejo vial, y hay una clase de eso, hay una materia sobre educación vial, para que entonces salga un joven del bachillerato totalmente diseñado a respetar las leyes de tránsito. En el mismo tiempo, pude ver, y el equipo también pudo ver, que nuestros jóvenes desde los desde los 8 años a los 17 años tienen más o menos un promedio de 10 horas en ese aparato. Sí. Cecilia es posible, y Cecilia dura, nosotros que somos adultos, cuando nos metemos ahí a chequear las redes sociales para ver lo que está pasando en noticias, nos metemos cerca de 8 o 10 horas. Pero estos jovencitos duran diario 8 horas y 10 horas. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, vamos entonces a darle programación. Programación es esa herramienta donde ese joven puede hacer una app, puede hacer un diseño para una empresa en contabilidad, puede producir, si está ahí en el teléfono, sabe manejar el teléfono, démosle programación. Crear el diseño de seguridad, por ejemplo, de este canal cuesta $5,000 y esos chamaquitos lo hacen ahí. Entonces yo estoy planteando que ese chamaquito, ese jovencito, esa jovencita desde el bachillerato ya comienza a escribir su futuro. Entonces, luego de esto, vi que en mi clase, en mi generación, nosotros para graduarnos del bachillerato normal, que nos graduamos, que no tiene nada de especial, había que hacer una cantidad de horas laborales. Y eso estaba dentro de labor social, de cívica y moral y cívica. Porque desapareció moral y cívica. La moral y la cívica es donde nosotros podemos darle a ese joven un mayor apego a la patria, un mayor sentimiento por el entorno, por la naturaleza, por las discusiones de la democracia, hacerlo más interactivo y no ser tan indiferente como tenemos ciudadanos ahora con la patria y con todo lo que tiene que ver con el desarrollo ya político en sentido general. Entonces volvamos a moral y cívica, que tenemos la hora extendida. Y también las dos últimas herramientas que estoy proponiendo para ese bachillerato en sentido general es educación turística. Si República Dominicana es un país que está sosteniendo su economía vertical, horizontal y diametralmente del turismo, ¿por qué entonces un ciudadano de 10, de 12, de 14 años no tiene lo básico, lo mínimo del entendimiento del turismo, de qué son los entornos anfitriones como nosotros? Esta provincia es anfitriona porque recibe personas. Entonces esos tipos de términos, y para hacer un turismo sostenible y también para que tengamos ese manejo decente de saber en conciencia que ese turista es el que genera el dinero para nosotros mantenernos como país, pues también tenemos la recomendación de incluir en ese bachillerato educación turística. La República Dominicana hemos visto el auge del urbano, del dembow, del OnlyFans y de todos estos instrumentos que el pobre, la clase media hacia abajo, busca para sobrevivir y para destacarse. El ser humano vive en una constante competencia, más en esta época de la posverdad. Y por eso usted ve que esos jovencitos se meten al dembow, dinero fácil, se meten a la droga, y las chicas están de manera implícita mostrando su sexualidad a través del OnlyFans. Eso significa que no hay un incentivo a lo bueno. La gente lo que dice hay que buscársela. Yo estoy planteando que en Gualey, en Haití Chiquito, en esos barrios de pobreza extrema, nosotros desde el bachillerato comencemos a incentivarlo. ¿Qué sentido? Mire, si usted sacó un 85, un 95 y un 100, esos tres renglones, 85, 95 y 100, el Estado Dominicano a usted le va a devolver en dinero esa aplicación. ¿Y cómo en dinero? Sí, con esas herramientas que ya nosotros hablamos. Cuando usted llegue al final del bachillerato con esa calificación de 85 en los 4 años, el Estado Dominicano, a través del Ministerio de Educación, que es el ministerio que más presupuesto maneja, entonces se le hace un préstamo estudiantil, y automáticamente ese joven se convierte en un emprendedor o decide pagar las 3 o 4 o 5 semestres de la universidad de la carrera que decidió optar. ¿Qué significa esto? Que ese incentivo a lo bueno va a permitir que ese joven que antes no le apetecía, no le atraía estudiar, dice, espérate, es que si yo estudio y me saco la calificación de 85 durante los 4 años, yo tengo un incentivo económico para resolver el problema. Automáticamente también descarga de una gran responsabilidad a esos padres pobres que tienen hijos geniales que no saben hacer cuando terminen el bachillerato por falta de presupuesto. Vespertino Radio y Televisión.